maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 6, en el que el agente Fix demuestra una impaciencia muy legítima. Veamos en qué circunstancias había sido enviado este despacho referente a Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana debía atracar en Suez el vapor Mongolia de la Compañía Peninsular y Oriental, buque de hierro con hélice y entrepuente que desplazaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos. El Mongolia hacía regularmente la travesía de Brindis a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los buques más rápidos de la compañía y siempre había superado la velocidad reglamentaria de 10 millas por hora entre Brindisi y Suez y de 9 millas 53 centésimas entre Suez y Bombay. Esperando la llegada del Mongolia, 2 hombres se paseaban por el muelle, mezclados con la multitud de nativos y extranjeros que afluyen a aquella ciudad, hasta hace muy poco un villorio cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grandiosa obra de Lesseps. Uno de aquellos hombres era el agente consular del Reino Unido establecido en Suez, quien a pesar de los fatales augurios del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingeniero Stephenson, veía todos los días buques ingleses cruzando el canal, acortando así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a la India a través del Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombre pequeño, delgado, de rostro bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los músculos superficiales. A través de sus largas pestañas brillaba una mirada penetrante cuyos ardores dominaba a voluntad. En aquel momento demostraba cierta impaciencia, yendo y viniendo sin poder estarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix y era uno de los detectives ingleses que habían sido enviados a los diferentes puertos después del robo del Banco de Inglaterra. Fix debía vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen la ruta de Suez y si alguno le parecía sospechoso, seguirlo en espera de la orden de arresto. Precisamente hacía 2 días que Fix había recibido del director de la Policía Metropolitana las señas del presunto autor del robo. Eran las del personaje distinguido y elegante que había sido visto en la sala de pagos del banco el día del suceso. El detective, evidentemente estimulado por la cuantiosa prima prometida en caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia. ¿Y dice usted, señor cónsul, preguntó por 10ª vez, que el buque no puede tardar? No, señor Fix, respondió el cónsul. Fue avistado ayer a la altura de Port Said y los 160 kilómetros del canal no cuentan para un buque tan rápido. Le repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de 25 libras que el gobierno concede por cada 24 horas de adelanto sobre el tiempo reglamentario. ¿Viene directamente de Brindisi?, preguntó el detective. Del mismo Brindisi, donde ha recogido el correo de la India y de donde salió el sábado a las 5 de la tarde. Tenga, pues, paciencia. No puede tardar. Pero no sé cómo podrá reconocer a ese hombre solamente con las señas que ha recibido, si está a bordo del Mongolia. Señor cónsul, objetó Fix, a esas gentes, más que reconocerlas, las olemos. Hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial formado por la vista, el oído y el olor. He arrestado durante mi carrera a más de uno de esos caballeros, y si mi ladrón está a bordo, le prometo que no escapará. Soy el primero en desearlo, señor Fix, pues se trata de un robo importante. Un magnífico robo, respondió el policía entusiasmado. 55.000 libras. Cada vez se presentan menos estas ocasiones. Los ladrones son cada día más mezquinos. Se va extinguiendo la raza de los Shepherd. Ahora se dejan coger por un puñado de chelines. Señor Fix, replicó el cónsul, habla usted de tal manera que no puedo menos de desearle un completo éxito. Pero le repito, en las condiciones en que se encuentra, me parece muy difícil. Usted sabe que, según las señas que ha recibido, el ladrón tiene todo el aspecto de un hombre honrado. Señor cónsul, declaró dogmáticamente el inspector de policía, los grandes ladrones siempre tienen aire de personas honradas.
Ya comprenderá que a los que tienen cara de bribones no les queda otro recurso que ser honrados, pues en caso contrario, serían detenidos con facilidad. Las fisonomías honradas son las que con más paciencia tenemos que desenmascarar. Trabajo difícil, desde luego, que más que un oficio, es un arte. Como puede verse, no le faltaba a Fix una regular dosis de amor propio. Entretanto, el muelle se animaba poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cuerda, felax, afluían para esperar al vapor cuya llegada era inminente. El tiempo era bastante bueno, pero el aire lo enfriaba el viento que soplaba del este. Algunos minaretes se destacaban por encima de la ciudad bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur, una escollera de 2000 metros se prolongaba como un brazo sobre la rada de Suez. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varios barcos pesqueros o de cabotaje, algunos de los cuales han conservado el elegante galivo de la galera antigua. Mientras caminaba entre la multitud, Fix, llevado por una costumbre profesional, observaba el semblante de los transeúntes con una rápida mirada. Eran las 10:30. «Parece que no va a llegar nunca ese maldito buque», exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto. «No puede estar lejos», le indicó el cónsul. «¿Cuánto tiempo permanecerá en Suez?», preguntó Fix. 4 horas, el tiempo justo para cargar carbón. De Suez a Adén, en la salida del Mar Rojo, hay 1310 millas y tiene que proveerse de combustible. ¿Va directamente de Suez a Bombay? Directamente, sin escalas. Pues bien, dijo Fix. Si el ladrón ha escogido esta ruta y este barco, abriga el plan de desembarcar en Suez para dirigirse por otro camino a las posesiones holandesas o francesas de Asia. Debe sospechar que no estaría seguro en la India, que es territorio inglés. A menos que se trate de un hombre muy experto. Usted ya sabe que un criminal inglés se encuentra mucho más seguro en Londres que en el extranjero. Después de esta reflexión, que dio mucho que pensar a la gente, el cónsul regresó a su despacho situado a corta distancia. El inspector de policía permaneció solo, dominado por una impaciencia nerviosa y con el singular presentimiento de que su ladrón debía hallarse a bordo del Mongolia. Y en verdad, si el bribón hubiera salido de Inglaterra con el propósito de dirigirse al Nuevo Mundo, debería haber seguido la ruta de las Indias, mucho menos vigilada o más difícil de vigilar que la del Atlántico. Fix no se entretuvo mucho tiempo en estas reflexiones. Los estridentes silbidos de la sirena anunciaron la llegada del vapor. Todo el tropel de mozos de cuerda y felax se precipitó hacia el muelle, provocando un tumulto inquietante para los miembros y los trajes de los pasajeros. Cerca de 10 lanchas se destacaron de la orilla para ir al encuentro del Mongolia. Pronto se divisó el gigantesco casco del buque avanzando entre las márgenes del canal. Daban las 11 cuando el navío atracó en la rada, mientras el vapor escapaba con gran estrépito por las válvulas. Los pasajeros eran bastante numerosos. Algunos permanecieron en el entrepuente, contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero la mayoría desembarcó en las lanchas atracadas al costado del Mongolia. Fix examinó escrupulosamente a todos los que desembarcaban. En aquel momento se le acercó uno de ellos, después de haber repelido vigorosamente el asalto de los felax que insistían en ofrecerle sus servicios, y le preguntó cortésmente si podía indicarle el despacho del agente consular británico. Al mismo tiempo, el pasajero le presentó un pasaporte sobre el cual quería sin duda que el cónsul pusiese su visado. Fix instintivamente tomó el pasaporte y con una rápida ojeada leyó la filiación. Un movimiento involuntario estuvo a punto de traicionarlo. El papel tembló en su mano. Las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido del director de la Policía Metropolitana. ¿Este pasaporte es suyo?, preguntó al pasajero. No, es de mi amo. ¿Dónde está? Se ha quedado a bordo. Pues es preciso, continuó el agente, que se presente en persona en el despacho del cónsul para comprobar su identidad. ¿Es completamente necesario? Indispensable. ¿Y dónde está el despacho? Allí, en la esquina de la plaza, respondió el inspector señalando una casa que distaba cerca de 200 pasos. Entonces voy a buscar a mi amo
a quien no le agradará demasiado tener que molestarse. Y diciendo esto, el pasajero saludó a Fix y regresó a bordo del buque. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.